Vamos a trabajar el área de razonamiento verbal. Bienvenidos, estudiantes. Nuestro tema el día de hoy es sinonimia y antonimia. Nuestro propósito del día de hoy, usamos sinónimos y antónimos. Muy bien, presta mucha atención. Vamos a leer sinonimia y antonimia. Las palabras sinónimas son aquellas que presentan similar o parecido significado. Ya sabemos qué son las palabras sinónimas. Ahora debemos preguntarnos, ¿de qué nos sirve saber tantas palabras? Vamos a seguir entonces aprendiendo juntos que parte de nuestro vocabulario es comprender la gramática de algunas palabras y cómo existen términos semejantes en esa mega diversidad de palabras. Entonces vamos a definir que las palabras sinónimas se escriben de manera diferente, pero tienen el mismo significado o muy parecido. Ejemplo, guapa, bonita, bella. Escritura distinta, pero un significado semejante. Vamos a realizar esta actividad que tenemos en el libro. Bien, vamos a leer la primera oración. Me siento hacinado entre tanta gente que hay en el estadio. Si buscamos el significado de la palabra hacinado, podemos entenderlo como aglomerado, amontonado o apretujado. En este caso, como hablamos en primera persona, sería me siento apretujado entre tanta gente que hay en el estadio. Sería el otro sinónimo de la palabra hacinado. Recuerden que tenemos que cambiar las palabras que están en negrita resaltante por el sinónimo de esta palabra. José, no te dejes embaucar por ese vendedor ambulante. El término embaucar viene de engaño, de estafa. Entonces cambiaríamos José, no te dejes estafar por ese vendedor ambulante. Mi papá es un hombre fornido. Bien, hace referencia a un hombre de fuerza, corpulento. Entonces su sinónimo sería mi papá es un hombre forzudo. Y sería la oración con el sinónimo cambiado. Luego ponemos, no intentes refutar lo que he mencionado. Refutar es como rebatir. Entonces podríamos cambiar la palabra por el término rebatir. No intentes rebatir lo que he mencionado. Tuve un lapsus. Cuando hablamos de lapsus como una confusión, un olvido, entonces podríamos cambiar el término lapsus por olvido y la oración diría, tuve un olvido en el curso de biología, pero la maestra lo tomó como un suceso, que sería el sinónimo de anécdota. Estas son las oraciones que debes intercambiar en las páginas indicadas del compendio. Ahora tenemos la otra oración. El juez dio un veredicto justo. Bien. El juez dio una sentencia equitativa. Veredicto es como una sentencia que emite un juez ante un tribunal y entonces el sinónimo de justo sería equitativo. El juez dio una sentencia equitativa. No es necesario que encubras. Encubras viene de encubrir, por lo cual podríamos cambiar la oración de la siguiente manera. No es necesario que escondas tus travesuras. María logró finiquitar su trabajo. Finiquitar es como finalizar. Entonces María logró acabar su trabajo. Bien, ahora tenemos un texto con unas palabras resaltadas en negrita que indica que estos son términos
de la cual vamos a transformar con otros sinónimos, es decir, los vamos a cambiar. Los fantasmas más famosos del mundo son los ingleses, tan indestructibles y antiguos como el país en donde viven. Recuerden que de acuerdo al contexto del párrafo, es la forma en la cual el término se va a orientar. Va a tomar significancia de acuerdo al contexto. Entonces, esto sería así. Los fantasmas más famosos del mundo son los ingleses, tan irrompibles y antiguos como el país en donde viven. Ya lo hemos cambiado por un sinónimo. Luego tenemos el otro párrafo. No existe castillo alguno que no tenga su fantasma. Algunos son juguetones y otros muy serios. Cambiando por los sinónimos, se leería así. No existe alguno que no tenga su fantasma. Algunos son inquietos y otros muy reservados. De esta manera, hemos cambiado estos dos párrafos por los sinónimos respectivos de estas palabras resaltadas en negrita. Ahora tenemos la otra parte del texto. 3 párrafos más. Tenemos 3 párrafos más. Aparecen la mayoría de las veces con la misma ropa que usaban en el momento de su muerte. No se sabe si existen realmente los fantasmas o es la imaginación de la gente que cree haberlos visto. A pesar de esa polémica, muchos creyentes en estos seres sobrenaturales crearon el Club de los Fantasmas en el año de 1862. Bien, las palabras que están resaltadas en negrita son las palabras que tenemos que cambiar por sus sinónimos correspondientes. Entonces aquí tenemos los sinónimos de estas 3 palabras. Muerte igual a fallecimiento, imaginación igual a ingenio, polémica igual a controversia o debate. ¿Correcto? Entonces, así como hemos hecho en la anterior diapositiva, vamos a cambiar los párrafos siguientes haciendo uso de estos sinónimos que les acabo de mencionar. Ahora vamos a retroalimentar nuevamente definiendo los conceptos de sinónimos y antónimos. Sinónimos son las palabras que suenan y se escriben de distintas formas y significan lo mismo. Ejemplo, coche, automóvil. Antónimos son las palabras que significan lo contrario, es decir, significancias distintas. Ejemplo, blanco, negro. Tenemos otro ejemplo, pero ahora vamos a trabajar con los antónimos, es decir, con el contrario del término. Tenemos un fragmento de la obra Romeo y Julieta. Romeo y Julieta son hijos de 2 familias que se odian, los Montescos y los Capuletos. Un día Romeo asiste a una fiesta y se enamora perdidamente de la bella Julieta. Los enamorados por oposición de los padres deciden huir, sin embargo Julieta no avisó a Romeo que tomaría un brebaje que le haría parecer muerta. Todas las palabras que están en negrita son palabras que van a ser reemplazadas por los antónimos. Entonces, al reemplazar por los antónimos, el texto quedaría de esta manera. Romeo y Julieta son hijos de 2 familias que se odian, los Montescos y los Capuletos. Un día asiste a una fiesta y se enamora perdidamente de la bella Julieta. Los enamorados por rivalidad de los padres deciden huir, sin embargo Julieta no avisó a Romeo que tomaría un brebaje que le haría parecer muerta. Entonces hemos cambiado estas palabras, en este caso una de ellas, que sería oposición por rivalidad. Muy bien. Ahora vamos a ensayar marcando los antónimos de los siguientes términos. Bien. Tenemos el término encono, que lo podemos definir como furia, rabia, rencor. Lo contrario podría ser, tenemos aquí los términos de sustitución, establecimiento, recuerdo, rencor, sustitución. Bien, podemos marcar entonces como su antónimo el término recuerdo. Ahora tenemos el siguiente término que es compendio. Entendemos como compendio al resumen, al extracto y al esquema.
Entonces, como su antónimo podría ser, no tiene nada que ver el término rivalidad con el significado de compendio. Resumen no, en este caso podría ser la publicación. Después del resumen viene la publicación. Ahora vamos a pasar al pupiletras de la página. Bueno, exactamente no sé qué página es porque no aparece en el compendio, en la separata, pero esto se encuentra después de del texto de Romeo y Julieta. Nos piden que busquemos los sinónimos de la palabra solidaridad. Para esto vamos a empezar entonces a hacer la lista de los sinónimos posibles del término solidaridad. Tenemos participación. Es bueno apoyarse con un diccionario para poder ubicar los términos. Entonces buscamos el término participación, participación, ¿correcto? La palabra que buscamos puede estar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o en forma diagonal. Otra palabra de la lista sería fraternidad. También tenemos apoyo, compañerismo, como 4 sinónimos del término solidaridad. Entonces, vamos a resaltarlo. Fraternidad, vamos a buscar o podemos buscar apoyo, que lo hemos encontrado en este lugar, de arriba hacia abajo, compañerismo, de izquierda a derecha, y luego tenemos fraternidad, que es otro sinónimo de solidaridad. Muy bien. Y entonces de esta manera nosotros vamos a tratar de seguir colocando algunos sinónimos más en esta lista de palabras para ubicarlas en el pupiletras. Ahora tenemos los antónimos para trabajar. Cuando hablamos de capaz nos referimos a aquello que está apto, capacitado. Pero cuando vamos a identificar el antónimo quiere decir lo contrario. Por lo tanto, lo contrario de una persona capacitada sería una persona inepta. Por lo cual marcamos inepto. Suprimir. Muy bien, es importante saber el significado del término suprimir, que lo entendemos como anular, quitar, erradicar. Entonces vamos a identificar el antónimo de suprimir, que podría ser añadir, ¿no? Luego tenemos aquí necesario. ¿Cuáles son las alternativas? Tenemos estricto, absurdo, imposible, accesorio y ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál podría ser el antónimo de esta palabra? Muy bien, necesario es aquello indispensable, imperioso, entonces podríamos decir que su antónimo sería, estricto no corresponde al significado de la palabra, absurdo tampoco, imposible. Podríamos marcar entonces esta alternativa de aquí. Saturar. ¿Qué entendemos nosotros por saturar? Es cargar, inflar, llenar. Entonces el antónimo podría ser vaciar, que sería la alternativa E. Ameno, que es algo agradable. Gracioso, entonces podríamos ponerlo como que es algo desagradable. En este caso podría ser algo grosero.
Bien, vamos a seguir practicando en casita, resolviendo otras actividades donde vamos a relacionar los términos con sus sinónimos y sus antónimos. Este es un reto para la casa y la página de la tarea domiciliaria también es el otro reto para la casa. Entonces no olvides que los sinónimos y antónimos son palabras que están presentes en nuestro vocabulario y los sinónimos son aquellos de significados semejantes y los antónimos tienen significados diferentes. No olvides enviar tus evidencias y consultar. Te dejaremos un link de reforzamiento referente a este tema. Muchas gracias y te felicitamos por estar atento hasta el final de la actividad.